Muy buenas, gloria al Señor, bienvenidos todos a este primer taller de radio. Aclaro que este debe ser el primero de varios talleres que vamos a dictar y que se harán necesarios para adentrarnos en el fabuloso mundo de la radio. ¿Qué es radiodifusión? Radio difundida a través de ondas, eso es radiodifusión, su nombre prácticamente lo dice. Las ondas pueden ser AM o FM, las más conocidas. Hay otras, pero básicamente en nuestro país trabajamos con AM y FM. Repito que hay otras. El AM se mide en kilohertz. La FM se mide en megahertz. AM significa amplitud modulada. FM significa frecuencia modulada. Hay diferencias entre el AM y el FM. La AM llega más lejos. AM llega más lejos. ¿Por qué? Porque sus ondas se difunden de tal manera que si encuentran una oposición, la salvan. Es decir, la escalan. Parece que fuera un escalador, un escarabajo. Si se encuentran, por ejemplo, una montaña, suben la montaña y siguen con la señal. ¿Ok? La FM llega menos lejos porque se difunde en línea recta. Es decir, si la FM encuentra una oposición como una montaña, por ejemplo, que es lo más posible, hasta ahí llega. Por eso se hace necesario, para que la FM llegue lejos, en el lugar donde es interrumpida, poner un repetidor. ¿Ok? O de lo contrario, normalmente las antenas de FM se ponen en montañas, se ponen en lomas, se ponen en lugares enmontados para enviar la señal desde la parte más alta hacia abajo. Y ahí no encuentra oposición. Ok. Otra diferencia. Bueno, ya habíamos dicho que la AM llega más lejos, pero la FM tiene mucho mejor sonido. Esa es otra diferencia básica. La AM llega más lejos, debe llegar más lejos, pero la FM tiene mucho mejor sonido. Por eso es que la mayoría de las FM, son emisoras de música. Cuando estudié radio, me definieron lo que significa la palabra locutor. Lo primero que me dijeron es que el locutor viene de loco y un loco habla hasta por los codos. Eso es verdad, porque no existe la mínima posibilidad de que un locutor sea mudo, no puede locutar. El arte, el ejercicio del locutor se llama locutar. Cuando está hablando, está locutando. Entonces, eso es verdad. Pero la definición clásica es alguien que habla con sentido profesional a través de la radio. Recordemos que un locutor, les digo que un locutor debe ser, en aquel entonces me dijeron que el locutor es el índice de cultura de los pueblos. Yo digo que debe ser. ¿Por qué digo debe ser? Porque hay locutores que no son el índice de cultura de su pueblo, sino otra cosa, son mucho menos. Aquí en Cartagena le decimos champetudos. Ok, locutor, definición, alguien que habla con sentido profesional a través de la radio. Si habla con sentido profesional a través de la radio, entonces debe ser responsable. El locutor debe ser responsable. Usted que me está escuchando, cada vez que esté frente a un micrófono, recuerde que tiene una gran responsabilidad, y más si va a ser radio cristiana. ¿Quién puede ser locutor? Prácticamente todos, aunque aclaramos que se deben tener unas condiciones mínimas en la voz. Yo conozco 2 casos aquí en Cartagena de 2 personas que lo intentaron y no pudieron. Pero la mayoría, yo diría que más del 95%, puede llegar a ser locutor, porque ahora existen técnicas para el manejo de voz. Igual, las mismas técnicas que tienen los cantantes, las tenemos los locutores. Me enseñaron en aquel entonces algo que sigue vigente, que un micrófono bien manejado se constituía en el cuarto poder, pero ahora hay otro poder, el de las redes.
Pero básicamente se necesita hablar. Por las redes se opina, por las redes se locuta también, pero se han constituido en un poder. Elementos necesarios para hacer radio. Elementos necesarios para hacer radio. Sencillitos. Para hacer la radio física. Una consola, equipos, entre ellos debe estar ahora mismo un computador, cables, micrófonos. Se necesita también un transmisor. No existe emisora sin transmisor. Y el receptor. Cuando la emisora es en línea, el receptor es el computador, la tablet o el celular. Cuando es a través de radio, es el aparato ese que se llama radio, que el receptor. Puede ser radio, puede ser un equipo de sonido. Pero son elementos básicos. Seguramente se escapan algunos periféricos, pero son los elementos básicos para hacer la radio. Ok. Una pregunta que hice es: ¿qué comunica la radio? La radio comunica ideas, comunica pensamientos. La palabra es un pensamiento hablado, eso es la palabra. Por eso reitero que un locutor debe estar bien documentado de aquello de lo cual va a hablar. Los locutores debemos estar documentados. Ejemplo de ideas. Para realizar una cuña es una publicidad. Una cuña es una publicidad, no propaganda. Propaganda es publicidad estática. Por ejemplo, cuando están publicitando, cuando están perifoneando en un almacén, esa es propaganda, porque eso nada más se escucha en ese almacén. La diferencia entre propaganda y publicidad es que la publicidad se vale de un medio masivo. La radio, la televisión son medios masivos. Entonces, el mismo texto de una propaganda puede llegar a convertirse en una publicidad cuando utiliza el medio masivo. ¿Qué comunica la radio? Ideas, pensamientos. Para opinar necesito ideas. Para atacar necesito una idea. Para defenderme necesito ideas. Ok. Al locutor se le conoce fuera de la costa como artista. ¿Por qué a nosotros los locutores nos dicen artistas? ¿Por qué? Porque manejamos la voz artísticamente. Hay una diferencia entre un locutor y un periodista. El periodista no se esmera mucho en la voz, los locutores sí. A los locutores nos pagan, digamos que nos pagan para hablar bonito. A los locutores nos pagan para hablar bonito. El locutor nos conocemos como artistas porque, como los cantantes, nos valemos del manejo de la voz. Un periodista no se preocupa mucho por modular ni por matizar. La mayoría, pero hay periodistas buenísimos. Por ejemplo, Julio Sánchez Cristo maneja muy bien la voz. Él es periodista, pero también es locutor. Ok. Pero la mayoría de los periodistas sencillamente hablan, opinan. El locutor profesional se esmera en el manejo de la voz. Por eso hay diversidad de ramas para la exposición del manejo de esta voz que he dicho. ¿Cómo se llama el ejercicio de la locución? Se llama locutar. Cuando un locutor está hablando, está locutando. ¿Debemos culturizarnos? Sí, aún los cristianos debemos culturizarnos. Algunas fuentes para culturizarnos nosotros, los locutores, debemos estar al día a través de las redes. Es bueno leer los editoriales de los periódicos, los artículos de opinión, lectura. Yo por lo menos leo de todo. Cultura general, el locutor debe estar culturizado. ¿Quiénes pueden hacer radio? Todas las personas preparadas para desarrollar temas de diversa índole. Algunas clases de radio, algunas comercial, noticiosa, deportiva, musical y cultural. Religiosa, la nuestra. Se puede definir como religiosa. ¿Por qué? Porque nuestra materia prima es la fe. Ok. Cada clase de radio tiene un objetivo y una materia específica. Por ejemplo, la materia prima de la radio noticiosa son las noticias, de la deportiva los deportes, de la música, la música, de la cultural la cultura, y de la religiosa la fe. Ok.
En el caso nuestro, que somos creyentes nacidos de nuevo, nuestra materia prima, nuestra fuente única, especial y delicada debe ser Cristo, Cristo, Cristo. Bendiciones. Primer taller de radio. Glorias sean dadas al Señor. Espero que lo escuche con detenimiento, que lo analice y que vaya comenzando